en periodismo debe ser. Y aquí está Armando Espinosa, él es dirigente de los maestros, que casualmente se dirige a una reunión de los dirigentes gremiales. Docentes que marcan y se van para cobrar. Y en la lista aparece usted. Una lista que publicó una página digital el día de ayer, que evidentemente sale de la Contraloría. Señor Espinosa, bienvenido. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos los oyentes de este importante programa. Mira, sobre la base de esa publicación del Contralor Flores, ayer le pudimos contestar en la cuenta X, hoy lo vamos a hacer por vía video. El Contralor Flores y su equipo se la han pasado mintiendo durante toda la administración y evidentemente en esta lucha social hay una persecución contra la dirigencia magisterial y contra los docentes de este país, que luchamos por una causa social. Mira, este servidor que está aquí, propiamente, hace más de un mes, no recibe un real de su salario, que ilegalmente ha secuestrado el señor Anel Flores, Contralor de la República. Hace un mes. Él saca una lista donde también hay otros colegas dirigentes que están desvinculados del Ministerio de Educación hace mucho tiempo. Y también dirigentes que están en la lista, pero que hace más de un mes también no han cobrado. Nosotros le pedimos por este programa tan escuchado, que sé que él lo va a mirar o lo debe estar mirando, que aclare esa situación, que deje de mentir al país, que si tiene las pruebas de que Armando Espinosa está cobrando, que hoy mismo aquí lo reto, que públicamente me diga que nosotros estamos cobrando Contralor Flores. Yo creo que usted tiene que empezar a ser serio y a darle la investidura al cargo, a usted como persona no, al cargo de Contralor de la República, porque no podemos usar esos cargos para confundir a la población y atacar a dirigentes que están luchando legítimamente. Álvaro, nosotros estamos en una huelga. Que ellos quieran decir que es ilegal, esa es su postura. Pero la propia Procuraduría de la Administración en su momento dejó claro que la huelga en el sector de los servidores públicos es totalmente concordante con la Constitución de la República. Que no se haya reglamentado en ningún momento de la vida gubernamental o de la Asamblea Nacional de Diputados en ley, eso no es culpa ni problema de los servidores públicos. Existe el derecho a huelga y es legal y constitucional. Oiga. Suspender salarios el Contralor dijo que él no puede descontar salario, que él puede suspender salario. Contralor, usted está equivocado. Usted no puede suspender salario de manera ilegal. Tiene que darle el derecho a la debida defensa al funcionario o servidor público que usted le suspende el salario. Nosotros no hemos sido comunicados de ninguna forma, por ninguna vía, ni por el Meduca, que es nuestro patrono, ni por la Contraloría General de la República, de la causa y el por qué está suspendiendo el salario. Contralor Flores, haga las cosas bien. Y lo reto aquí en este programa, públicamente, a determinar y a decir y a presentar la prueba de dónde está la plata que usted a mí y a otro dirigente le está pagando y le está diciendo a la sociedad para dejarnos mal ante el público, ante la opinión pública, de que nosotros estamos cobrando dentro de la huelga. Gracias, Álvaro. Don Armando, ¿usted pudiera, por escrito, solicitarle al Contralor que certifique que usted ha estado cobrando y que muestre que usted ha estado cobrando el dinero o las quincenas, y que usted ha estado marcando también? ¿Usted ha estado yendo a la escuela a marcar y después se va? Para nada, yo creo, mira, esa es otra mentira del Contralor Flores. El problema es usar el cargo. Si fuera él como persona, Anel Flores no interesa, pues ya sabemos qué es. Pero como Contralor, utilizar esa investidura del país, del Estado panameño, para mentir, eso es lo incorrecto, Álvaro. Nosotros, ningún dirigente aquí está marcando. Y el Contralor Flores no va a poder presentar ninguna prueba. No la va a poder presentar. Y la pregunta que me hace, sí, hoy vamos a presentar a la Contraloría una nota solicitándole que certifique
¿Dónde está la plata? Porque si es así, mira, yo tengo derecho a mi salario, yo estoy en huelga, es legítima la huelga. Si es así, vamos a tener que accionar contra el propio Banco Nacional, que es donde está acreditada nuestra cuenta de salario, para que el Banco Nacional me explique el por qué ellos no me están depositando mi dinero si la Contraloría dice que yo estoy cobrando. Esto va más allá del Meduca y de la Contraloría. Va hacia el propio Banco Nacional y a la banca privada que están reteniéndole salario a los docentes, entonces, ilegalmente, porque dice el Contralor que ellos a nosotros nos están pagando, porque estamos haciendo triquiñuelas, que yo no sé qué significa esa palabra en el léxico del Contralor, y en ese sentido aquí ningún dirigente, los dirigentes todos los días, tarde y noche, estamos en las calles de este país, acogidos al derecho a huelga y defendiendo los puntos que nosotros estamos expresando dentro de la huelga, Álvaro. Nosotros aquí no queremos ni gobernar ni cogobernar, solo queremos que se derogue la 462, que se revise esa ley, que se revise el acuerdo de entendimiento y que aquí no se hable más de minería en Panamá. Esos son los puntos que nosotros hemos planteado, Álvaro. Bien, otro de los temas que tocó el Contralor, que son 15.000 educadores los que les suspende el salario a partir de junio, y que hay 17.000 docentes en una base de datos que son la reserva moral, así dijo él. No entendí eso de la reserva moral de 17.000 educadores. Ok, Álvaro, mira, otra mentira. Hace unos días dijeron que la huelga era una huelga que no tenía éxito y que ya todo el mundo prácticamente se había regresado a sus centros escolares. Ayer sale el Contralor que son más de 15.000 personas docentes que no van a cobrar, y me imagino que le hacen falta mucho más por suspenderle el salario. O sea que la huelga es un éxito. Han tenido que entender que la huelga es un éxito y que los docentes estamos en las calles. Otra mentira más del gobierno nacional y del Contralor de la República. El Contralor dice también que hay 17.000 educadores que están sin trabajar, cifra que es incorrecta. Yo reto al Contralor a que saque una estadística nombre por nombre si hay 17.000 educadores que no están trabajando. No hay 17.000. Hay más de 25.000 que no están trabajando y que están egresados de las diferentes universidades. Pero nombrar un docente para reemplazar a otro docente permanente lleva un procedimiento de acuerdo a la Ley 47 Orgánica de Educación que el Contralor desconoce, porque él desconoce toda la normativa de este país. Y el Contralor dice, porque ahora yo le quiero preguntar a la ministra de Educación, Lucy Molinar, y esto es muy en serio, ministra, si usted ya le entregó el cargo al Contralor, porque el Contralor habla de suspender los salarios, de nombrar docentes, de destituir docentes, de reemplazar docentes. Entonces, ministra, ¿es usted la ministra de Educación en este momento o usted está siendo reemplazada por el Contralor Anel Flores? Esto es muy delicado en un gobierno donde la parte gubernamental y las líneas de acción del gobierno se tienen que mantener y se tienen que respetar. El Contralor está violando directamente la Constitución y la ley que regula la Contraloría. Está usurpando cargos para el cual él no está nombrado, él no es ministro de Educación. Y la ministra de Educación solo puede hablar de estas cosas dentro del debido proceso. Los educadores tenemos leyes especiales como la Ley Orgánica de Educación que habla cuál es el debido proceso para poder destituir, para poder reemplazar y para poder nombrar a un docente. El Contralor alegremente no está facultado para estar expresando este tipo de opiniones. Entonces yo creo que la ministra, importante en este programa también pedirle a la ministra que aclare si ella le dio esa facultad al Contralor de la República o es una facultad que propiamente él se está atribuyendo. Porque si es así, el Ministerio de Educación tiene que aclarar esa situación y el Contralor de la República tiene que dejar claro que está mintiéndole al país, Álvaro. Oiga, señor Armando, por acá también él habló de 550 días sin clases en 3 años, el 2022, 2023 y ahora el 2025, y que esto prácticamente es un año perdido de clases por parte de los estudiantes
del país y los responsabiliza a ustedes específicamente de este tema? Yo creo que están sumando hasta los días de la pandemia, cuando los docentes dimos clase en pandemia con nuestra plata, con nuestro internet, con nuestras computadoras, con nuestros módulos y nuestros folletos en nuestro bolsillo. El Contralor de ahora no conoce lo que pasó en su gobierno PRD anteriormente, donde los educadores tuvimos que hacer una inversión para dar clase en medio de una pandemia, donde todo el mundo se estaba cuidando de la muerte, porque eso era lo que significaba la pandemia en ese momento, y los educadores sacamos la tarea adelante de forma irregular, de la forma que sea, pero los hicimos. En el gobierno del PRD también, con Nito Cortizo, fue una huelga por el combustible que le sirvió a todos los panameños y hasta la propia economía, porque el combustible estaba carísimo y se pudo subsidiar a $3.25. Y también fuimos a una huelga por la minería, que resultó ser que la propia Corte Suprema le dijo al Estado panameño y al gobierno que había 25 acciones de inconstitucionalidad en esa ley. Esa fue una lucha que logramos junto al pueblo panameño. No fue en vano ninguna de las dos. Entonces, decir eso ahora, estamos en una huelga, tenemos 43 días hoy, una huelga que nosotros la podemos resolver en cualquier momento, pero con un gobierno que solo acciona con la represión, con la coacción, con el amedrentamiento, con las palabras que van en contra de todo el pueblo y de las mentiras en contra de la dirigencia magisterial, etcétera. Así no se puede resolver si no hay derecho a diálogo, no hay derecho a conversación, es lo que ellos dicen y punto. La culpa de esta huelga la tienen la parte gubernamental, que es la que tiene que administrar el Estado. Nosotros estamos listos, abiertos a cualquier tipo de diálogo y negociación con las autoridades del gobierno, con la Asamblea Nacional de Diputados, frente al pueblo, frente a los docentes, frente a la comunidad, en cualquier momento, porque las propuestas las tenemos. La culpa de los días de huelga en el gobierno PRD y en el gobierno de José Raúl Mulino es de los actuales y anteriores gobernantes, Álvaro. Oiga, otra cosa, la ministra Lucy Molinar dijo a los medios de comunicación antes de ayer que ella ya se había reunido con algunos dirigentes, pero en privado, y que no decía los nombres porque después los llamaban traidores. ¿Cuántos dirigentes de las distintas agrupaciones o organizaciones magisteriales se han reunido con la ministra Lucy Molinar? Otro acto de irresponsabilidad de este gobierno, Álvaro. No estamos hablando del nombre de la señora Lucy Molinar, estamos hablando del cargo que ostenta la ministra de Educación. Y yo creo que la ministra de Educación no debe mentir. La ministra de Educación lo primero que debe hacer es decir quiénes son esos dirigentes que se reunieron en privado con ella. Porque reunirse en privado con un ministro teniendo una base magisterial de miles de educadores en las calles de este país, ¿ya?, es una traición a los educadores. Y en el caso de la Asociación de Maestros Independientes y de todos los miembros del Frente de Acción Magisterial, nosotros en ningún momento nos hemos reunido de forma privada, ni con la ministra, ni con ningún actor del gobierno nacional. Yo exijo en este programa también, así como he exigido otras cosas, que la ministra aclare quiénes son esos dirigentes magisteriales y envíe las pruebas de quiénes son esos dirigentes magisteriales que se reunieron con ella en forma privada, que le dijeron que le podían llamar traidor si lo hacían públicamente. Hay que ser serio, ministra, porque usted ostenta un cargo de alto perfil en el gobierno nacional y no podemos estar mintiendo a los estudiantes, a los docentes ni al país. Hoy nosotros, Álvaro, en este momento, vamos a reunirnos en provincias centrales para aclarar muchas cosas, mirar nuestra huelga, mirar nuestra hoja de trabajo sobre estos temas y aclarar esa situación de la ministra de Educación. Porque queremos preguntarle a los dirigentes magisteriales cuál fue el que se reunió con la ministra y que lo diga claramente. O que la ministra diga claramente hoy en los medios de comunicación que ella le da entrevista quiénes son los que se reunieron con ella en privado o en su despacho. Porque por nosotros dejamos claro que no. En algún momento tendremos que reunirnos con el gobierno nacional, con la Asamblea Nacional para revisar los temas que estamos en conflicto. Claro que lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer públicamente, frente al pueblo, frente a los docentes y frente a nuestras bases magisteriales. Y cierro, profesor, el dirigente de Citraibana, Francisco Smith, a través de una carta solicitó a la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, la posibilidad de que
la Asamblea se convierta a través de una comisión accidental o de la Comisión de Salud en esa plataforma que permita el inicio de un diálogo para resolver esta crisis que está viviendo el país en este momento. Yo le pregunto a usted, profesor, si ustedes estarían dispuestos a sumarse en caso de que la Junta Directiva de la Asamblea, que es la que le correspondería hacer algún tipo de reforma a la Ley 462, si ustedes se sumarían a esa iniciativa en caso de que la presidenta de la Asamblea, Ana Castañeda, haga el esfuerzo. ¿Qué piensa usted? Mira, Álvaro, esa pregunta es muy importante. Nosotros desde antes del 23 de abril que iniciara esta huelga, participamos en muchas reuniones en la Asamblea Nacional y presentamos nuestros proyectos y propuestas en cuanto a la Ley 462. Nosotros estamos listos y abiertos al diálogo en el terreno que sea, el día que sea, con la Asamblea Nacional o con el órgano ejecutivo desde ya. Estamos preparados para eso. Tenemos las propuestas, tenemos los números, tenemos todo listo para dialogar. El problema es que el Ejecutivo ha dicho intransigentemente que esto es así porque es así. El mensaje a la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda. Si el Ejecutivo no toma el timón del país de la forma como se tiene que tomar, consensuando con el pueblo, dialogando con el pueblo, discutiendo con el pueblo, aunque sea discrepando o poniéndose de acuerdo, le corresponde a usted, como primer órgano del Estado, diputada Castañeda, tomar las riendas de este país y hacer un diálogo serio y responsable. Y créame que así como lo ha solicitado Citra Ivana, que respetamos al sindicato Citra Ivana por su convicción de lucha, así como lo han hecho ellos, los gremios magisteriales y el país entero, créanme que estaríamos totalmente de acuerdo. Siempre sea un diálogo en igualdad de condiciones frente al pueblo panameño, a los medios de comunicación y a la gente que está en esta lucha social. Álvaro, totalmente de acuerdo con mayúscula. Qué bueno escuchar esto. Yo creo que se abre un trillo, un camino en aras de lograr acuerdos a través del órgano político por excelencia, que es la Asamblea, y es la que se encargó de aprobar en última instancia ese documento. Así que me quedo con ese compromiso, don Armando Espinosa, y voy yo, por mi parte, también a tratar de conversar con la presidenta de la Asamblea para ver si se logra ese acercamiento lo antes posible para que se le ponga fin a todo esto y podamos regresar a las aulas de clases a recuperar el tiempo que se ha perdido en este momento precisamente por esta paralización que se ha dado a raíz del tema de la Ley 462. Gracias, profesor Espinosa. Bendiciones. Sí, Álvaro. Saludos cordiales. Bien, gracias. Son exactamente las 6:52 minutos.